El frío corta la cara, las manos me están temblando, mis tripas se están quejando, de hambre me estoy muriendo. Lo que aquí yo estoy viviendo, no se lo deseo a nadie. Yo soy gaucho correntino, por mi patria de morir. Los ingleses han de sentir el poder de mi facón. Mientras late el corazón, yo siempre he de combatir. Apuntes desde la cloaca. Hablaremos sobre la guerra del Atlántico Sur. Muy buenas tardes, Radio Damasco, transmitiendo desde la bellísima provincia de Latakia, provincia costera de la República Árabe Siria, una de las 14 gobernaciones que componen este bello país. Provincia que no ha sufrido de lleno el embate de los 11 años de guerra imperialista que se ha asumido gracias a la OTAN sobre este país. Y hablando de guerra imperialista y hablando de OTAN, vamos a retomar lo que habíamos dejado la charla anterior en relación a la guerra del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña en un principio, pero con el apoyo logístico indispensable de la OTAN. En principio yo quería retomar algunas cositas habladas en la charla anterior en relación a, por ejemplo, en una reescucha que hice, destaqué ahí una cuestión que quizás quedara colgada en relación al sesgo, un posible sesgo de confirmación que se puede llegar a interpretar en la cuestión de cómo actuó la dictadura en ese momento, ¿no? En relación al cumplimiento de los 150 años en 1983 y el concepto que yo había dicho de usucapión. Nada más lejos está de mi intención el hecho de avalar acciones de una dictadura, ¿no? Lo que intento hacer es buscar dar una explicación a cómo actuó, por qué tendencialmente actuó como actuó. Después, bueno, como decía recién, yo había dicho usurcapión con la R, el concepto correcto es usucapión. También había hablado del TIAR, el Tratado Interamericano de Acción Recíproca, yo había dicho Tratado Internacional. Así que bueno, haciendo esas salvedades, hoy lo que vamos a hablar nos va a ocupar la cuestiones estratégicas generales y geopolíticas también. O sea, vamos a hablar del panorama general de esta guerra. En principio hay una diferencia en las interpretaciones, no en las interpretaciones, sino en la toma de las hipótesis de conflicto, ¿no? Entre los dos contrincantes, adversarios, como ser Argentina, Gran Bretaña y OTAN. Argentina lo que analiza es la acción de tomar las islas, reconquistar las islas, mejor dicho, y negociar en base a un plan de ocupación, no de defensa, de ocupación, negociar en las Naciones Unidas una resolución favorable. En el caso de Gran Bretaña es un poco más complicado porque tendríamos que retrotraernos o ampliar un poco más el espectro de análisis a una cuestión geopolítica que nos remite al 20º Congreso del Partido Comunista. En este 20º Congreso lo que se habló dentro del Partido Comunista es el intento de expandirse hacia los mares. Puntualmente ya la URSS estaba en el Canal de Panamá, en el Canal de Suez y en Mozambique, Etiopía y Somalia. La idea era, digamos, tener una mayor presencia en la parte marítima, y lo que ve la OTAN ve a esto como obviamente una amenaza. Por lo tanto, está buscando también reforzar sus posiciones en los contextos marítimos, y veía las Islas Malvinas como una locación bastante privilegiada para ubicar ahí una buena guarnición. Lo que pasa que no tenían muchos argumentos como para armar a las islas sin ningún tipo de conflicto. Por lo tanto, lo que yo empiezo a destejer acá, a hilar, es que Gran Bretaña
tenía mayor interés incluso de crear un conflicto que obviamente Argentina. De hecho, Gran Bretaña fomentó el conflicto según muchos analistas, varios analistas y combatientes, veteranos de guerra. Bueno, como estaba diciendo, este es el contexto de Guerra Fría que amparó, digamos, este conflicto, dentro del cual Estados Unidos tiene un rol preponderante porque estuvo dando falsas señales a Argentina, como diciéndole que podían hacer un llamado toco y me voy y negociar, que a Estados Unidos apoyaría a Argentina y se mantendría neutral en relación a lo que decía en la otra charla, en relación al TIAR. Por lo tanto, ahí hubo una mala interpretación de la inteligencia argentina, no de la inteligencia en términos cognitivos, sino del Servicio de Inteligencia Internacional argentino, para evaluar un estado de situación y desempeñar o desarrollar una hipótesis en relación a eso. Luego tenemos que decir, también tenemos que hablar bastante de cuestiones relacionadas a la estrategia, a cuestiones estratégicas, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas argentinas. En relación a esto tenemos que decir que los medios con los que contaba Argentina no estaban preparados para una guerra aeronaval, que, entre paréntesis, la última batalla aeronaval fue la batalla de Midway de 1942. Argentina no tenía esa hipótesis de conflicto en ese momento. Argentina lo que tenía eran aviones, recursos, como digo, los medios son recursos, barcos y entrenamiento basado en posibilidad de conflicto con Chile. Y bueno, la cuestión interna de la guerrilla. En ese sentido podemos decir que esto sería como aflojar una tuerca con una pinza, ¿no? Quizás la tuerca se afloja igual, pero te queda toda marcada. Lo que vos necesitas para aflojar en realidad una tuerca sería la llave de 10, de 12, etcétera, que calza y que funciona bien y que es puntualmente para eso. Después, y relacionado a la cuestión del error de la inteligencia argentina, hubo no se menospreció o no se conocía la idiosincrasia del enemigo. Acá decían que los ingleses no iban a venir a buscar unas islas que estaban a miles de kilómetros de distancia. Primero porque no sabían esta cuestión de que los ingleses estaban buscando generar un conflicto para establecer una guarnición en relación a esa gran hipótesis que yo mencionaba antes dentro de la Guerra Fría. Después ya a posteriori, o por debajo de este error estratégico general, hay otros errores, otras cuestiones que decantan, o sea, que derivan de esta cuestión. Si uno supone que no va a tener un conflicto, no va a preparar sus fuerzas para tal hipótesis. Argentina lo que hizo fue mandar una fuerza de ocupación a las islas. La primera parte del conflicto en Malvinas estuvo planificada, lo que se llama la Operación Rosario, que fue el 2 de abril, en la reconquista de las islas, el desembarco, donde muere el capitán Giaquino, donde los ingleses se rinden sin tener bajas, Argentina no mató a nadie, porque formaba parte de esa idea de, mirá qué buenos que somos, que no herimos a ningún inglés, por lo tanto tenemos mejor ventaja a la hora de negociar. Así que esa parte puntual estuvo planificada y salió prácticamente al dedillo, porque bueno, Argentina ha tenido bajas. Una vez que se van desarrollando los acontecimientos, las negociaciones posteriores a esta reconquista, la cosa se va deteriorando. Galtieri intenta, o lo que hace es plebiscitar la cuestión esta de Malvinas en el famoso discurso que sale, creo que fue el 3 o el 4 de abril, no me acuerdo, y dice: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahí la población que estaba en la plaza diferenciaba bastante bien entre lo que era Malvinas como causa nacional y el gobierno, el proceso, ¿no? Cuando decía yo Galtieri, lo silbaban, como dice Nicolás Casanseu, y cuando hablaba de la defensa de las islas, vitoreaban. Siguiendo esta cuestión, ya, digamos, la presión social dentro de seguir el derrotero de
de retener las islas por la vía militar ya estaba en marcha. O sea, ya Argentina ya había caído en la trampa británica, en la trampa de la OTAN. Por lo tanto, ya cuando Galtieri se da cuenta que era toda una trampa, un ardid planificado con anticipación, le dice a uno de sus asesores, le dice, bueno, saquemos a los soldados. Y este asesor le dice, no, si sacamos a los soldados de las islas, a nosotros nos matan, decía, por esa presión social que ya había. Por lo tanto, ahí ya, digamos, la pinza se empieza a cerrar. Después, la cuestión se empieza a complicar mucho más cuando se dan cuenta de esto y empiezan a enviar pertrechos, insumos, ya para establecer una defensa militar. Ya las fuerzas de ocupación pasan a ser fuerzas de combate. Y el problema es que Gran Bretaña establece un bloqueo naval, en principio el 12, un bloqueo naval mandando submarinos nucleares. Por lo tanto, por barco ya no se podía cruzar. Se establece un puente aéreo que fue constante desde el 2 de abril hasta el 13 de junio, que fue el último Hércules que salió para el continente. Fue un ir y venir constante de aviones con todo el riesgo que eso conlleva, navegando a 10 metros del mar, volviendo muchas veces porque había patrullas de combate británicas en el aire. Los aviones de carga Hércules no volaban con aviones de escolta y tampoco están artillados, así que no eran como tiro al pichón, hacer tiro al pichón. Entonces, cuando no podían aterrizar, volvían. Ya para este entonces estamos prácticamente, cuando ya se decreta el bloqueo total de la zona de exclusión, o sea, la zona de exclusión total ya es el 30 de abril, y acá surge el primer acontecimiento polémico, ¿no? que tiene muchísimas interpretaciones entre los historiadores militares, entre los especialistas y entre los mismos actores también que estuvieron. Resulta que el presidente del Perú, Belaúnde Terry, se ofrece como mediador entre Gran Bretaña y Argentina. Ofrece una especie de soberanía tripartita. Entonces esto ocurre una charla que tienen con Galtieri, Belaúnde Terry, el 1 de mayo. Le pide por favor que no cometa acciones de guerra, que iban a pasarle esta propuesta a Alexander Haig, y de ahí iban a hablar con los británicos. Resulta que la flota de mar argentina estaba yendo a atacar puntualmente a la flota británica. Estaban ahí a punto de atacar. Ya los aviones tracker del portaaviones 25 de mayo ya habían salido, habían marcado ya los objetivos, y acá empieza el problema histórico-militar. Una hipótesis es que había lo que se llama mar de aceite, o sea, no había viento puntualmente para que los aviones despeguen, los A4Q de la Marina. Entonces lo que se hizo fue esperar hasta el 2 de mayo para realizar el ataque. ¿Qué ocurre el 2 de mayo? El 2 de mayo es el hundimiento del Ara General Belgrano, establecido que estaba al sur de las Islas Malvinas, fuera de la zona de exclusión. Lo hunde el submarino Conqueror a órdenes de Margaret Thatcher, fuera, como repito, de la zona de exclusión, donde murieron 300 y pico de marinos. Lamento no recordar puntualmente el número de muertos, pero arriba de 300. La cuestión es esa. Esa es la disyuntiva. ¿Qué ocurrió? Si Belaúnde Terry pidió por favor que Argentina no atacara, ¿Argentina no atacó por ese pedido de Belaúnde Terry, o Argentina no atacó la flota por la cuestión esta del mar de aceite y que no había viento para que despeguen los aviones? En paralelo a esta fecha, el 1 de mayo, había informes de inteligencia, Argentina de informe de inteligencia que la flota británica iba a atacar Puerto Argentino, lo cual hizo el 1 de mayo a las 4:30, 5 de la mañana, intentando romper la arteria principal o quebrar la espina dorsal de la ruta de suministros de Argentina, que es la pista de Puerto Argentino. Tiraron unas decenas de bombas, las cuales solamente creo que 1 o 2 pegaron en la pista y no generaron mayores daños.
El beneficio que tienen los Hércules es que necesitan una pista muy corta para despegar y para aterrizar. Pero la cuestión de la pista era muy importante porque los aviones caza no podían operar desde Malvinas, sino que los aviones operaron desde el continente. Solo operaron desde Malvinas los aviones Pucará y los Aeromaqui de la Armada. Entonces, recapitulando, tenemos primero error en inteligencia. Después tenemos el error derivado de inteligencia en la caracterización de cómo se soluciona el conflicto. Una no planificación de una hipótesis de conflicto bélico, sino que era una hipótesis de conflicto político que se soluciona negociando. Y después tenemos otra cuestión que, sumado a esto, es la evaluación del tipo de defensa que va a establecer, el dispositivo de defensa que va a establecer el mando militar, el alto mando militar, en relación al Teatro de Operaciones Malvinas. Acá hay otra cuestión polémica también, la segunda cuestión polémica que vamos a abordar. Todo el dispositivo defensivo hecho en Malvinas, se basó en la hipótesis de que Gran Bretaña desembarcaría estilo Normandía, o sea, de frente hacia el objetivo, que desembarcaría puntualmente para hacerlo más corta en Puerto Argentino. Lo que hizo en realidad Gran Bretaña es, si uno lee un poco de historia militar de Gran Bretaña, tienen un historiador militar y teórico que se llama de apellido Liddell-Hart, que lo que propone es el ataque por donde el enemigo no lo espera, por líneas interiores y por la parte más débil. Por lo tanto, Inglaterra efectivamente desembarcó por el estrecho de San Carlos, tomando todas las posiciones argentinas de espaldas a su objetivo. Sumado a esto, las posiciones argentinas eran de tipo estáticas. En general, las posiciones de tierra argentinas eran de tipo estáticas, al estilo Francia en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Francia en la Segunda Guerra Mundial puntualmente, porque hubo un cambio de paradigma con la guerra relámpago desarrollada por Guderian. Entonces la cuestión es esta, puntualmente, estática, una defensa estática, agarrada de espaldas. Tuvieron que girar todo el dispositivo defensivo. Las mejores tropas estaban en Puerto Argentino. Por lo tanto, cuando el desembarco se produce y ya dan por sentado que se va a producir el desembarco, de hecho tuvieron muy poca resistencia. Eran una tropa de 60 y pico de conscriptos al mando del teniente Esteban, que bajaron 4 helicópteros y después ya no pudieron resistir más el desembarco en San Carlos. Hicieron cabeza de playa enseguida y fueron avanzando por las líneas interiores, atacando las estribaciones que daban de espaldas a Puerto Argentino, Monte London, Monte Kent, etc. Por lo tanto, ahí las fuerzas del ejército y de la marina y el GOE, que también había, y GOE es infantería de la Fuerza Aérea, tuvieron que hacer un giro y las retaguardias quedaron al frente. Por lo tanto, lo que se prepara como sistema defensivo, las avenidas de aproximación, el minado del terreno, etcétera, etcétera, fue totalmente en vano, porque no sirvió de nada, porque las avenidas de aproximación no se usaron, porque el enemigo no se aproximó por esa zona. Así que ahí se tuvo que improvisar nuevamente una redistribución del dispositivo defensivo y un reordenamiento así al tuntún que se fue haciendo. Esta es la cuestión que ocurría en tierra. Después hay un axioma en historia militar que es fortaleza rodeada, fortaleza tomada. ¿Qué significa esto en la guerra aeronaval? Que puntualmente, si vos no tenés superioridad naval y superioridad aérea, es muy difícil que prevalezca esa fuerza, ese sistema. Por lo tanto, Argentina ya después del hundimiento de General Belgrano, retiró toda la flota, mandó flota a puerto, y la Fuerza Aérea, más allá del esfuerzo magistral que hizo, y que recomiendo fervorosamente a quien no conozca o conozca poquito de esto, hay un audio real, una grabación de las radios de intercambio de pilotos en el ataque al Coventry. Les recomiendo que lo escuchen, está en YouTube, pongan voces de ataque al Coventry y aparece.
La Fuerza Aérea, más allá del esfuerzo tremendo que hicieron, no pudieron imponer superioridad aérea sobre las islas. Así que ahí tenemos tres cuestiones. El ejército, que armó un dispositivo defensivo con una hipótesis errada de desembarco tipo Normandía en Puerto Argentino. La Marina, que retiró su flota de mar hacia el puerto. Esa es otra cuestión conflictiva que no se sabrá nunca por qué lo hizo. Hay gente que lo critica, hay gente que está a favor de eso. Y después la Fuerza Aérea, que hizo lo que pudo con aviones de 1950 y pico contra aviones de 1980 y dos portaaviones que estaban el Hermes y el Invencible, que estaban dando vuelta. Eran como el pulmón de la flota británica. Intercalado con esto, quería hacer un asterisco en relación a la Fuerza Aérea y en relación a lo que yo hablaba antes de la cuestión de que los medios no estaban preparados para una guerra aeronaval. Argentina tenía la suerte, o tuvo la suerte, de tener dos barcos gemelos de tipo destructor clase 42, que eran el Santísima Trinidad y el Hércules, que eran destructores gemelos con el Sheffield y no sé si el Coventry. Por lo tanto, los pilotos podían entrenarse haciendo como hipotético enemigo a ese barco, porque tenía las características técnicas, los radares, etcétera, como para que puedan desarrollar determinadas estrategias que puedan burlar a las defensas aéreas que estos barcos tenían. En ese sentido llaman a un almirante, un profesional que estaba al tanto del armamento británico, la gente de la Fuerza Aérea, y les dice, bueno, ¿cómo podemos atacar? Dice, no es imposible que ustedes ataquen y salgan vivos. De 10 aviones que lleguen al ataque, van a volver solamente 2, le dijo, exactamente eso. Y lo hicieron igual, digamos, empezaron a volar, a desarrollar la habilidad de volar bajo para que el lóbulo del radar no los detecte, por la curvatura de la Tierra y un montón de otras cuestiones. Empezaron a ver a qué altura y en qué distancia tenían que volar para que el lóbulo del radar del enemigo no los detecte. Después tuvieron que adaptar las espoletas de las bombas, porque las bombas eran para ataque a tierra, no para ataque a barcos. Eso lo hicieron los mecánicos de la Fuerza Aérea. Y después tenemos la cuestión, que eso sí ya estaba preparado, que era la tecnología más moderna que tenía Argentina, que era el de la aviación naval, los aviones Superétendard en tándem con los misiles, los famosos misiles Exocet franceses, que Argentina tenía 5 y tenía la perspectiva de comprar, creo que eran 12, una cosa así, pero cuando Francia ve la situación, la obligan a no entregar no solo el resto de los misiles, sino los códigos de interacción entre el avión y el misil. Que ahí hay otra cosa, hay dos hipótesis ahí. Una es que los ingenieros argentinos, averiguaron esos famosos códigos de vinculación por su cuenta, y la otra hipótesis es que un trabajador francés del Aerospatiale, que es Aeroespacial, es la empresa que fabricaba los misiles Exocet, un arrepentido entre comillas, vendió los códigos de vinculación al gobierno argentino para poder usarlos y poder disparar los Exocet, que de los 5 pegaron los 5 y hundieron creo que 4 barcos con esos. Le dieron al Invencible, que este es otro lío que el Imperio Británico no admite bajo ningún concepto que le hayan hundido el barco, uno de los barcos insignias, junto con el Sheffield, y no lo va a admitir nunca porque pusieron un silencio, una censura de 100 años en cuanto a las bajas que tuvieron, que ese es otro tema también, el de las bajas. Ellos cuentan, creo que nosotros tuvimos Argentina tuvo 649 bajas, muertos, y ellos cuentan una cantidad de 280, 300, no sé, bastante menos que Argentina. No recuerdo bien ahora el número puntual, pero hay una pequeña trampita. Resulta que uno de los pilotos argentinos se eyecta porque le cae prisionero en un barco británico, y el tipo, cuando entra en conciencia, se da cuenta que estaba rodeado de gente con rasgos orientales y que no hablaban inglés, porque el tipo sabía inglés, que no hablaban inglés, hablaban en otro idioma. Entonces lo que se sospecha es que las tripulaciones de los barcos británicos eran de otra nacionalidad, por lo tanto ellos no la cuentan como bajas. no cuentan bajas británicas nada más, ¿no? Entonces, así las cosas con lo que venimos hablando,
hay que hacer una diferenciación bien clara. Una cosa es el alto mando y otra cosa es la oficialidad subalterna, digamos, y los soldados, ¿no? Entonces lo que se destaca acá, se estuvieron resaltando durante toda esta charla los errores estratégicos y de planificación, y que Argentina en realidad cayó en una trampa británica de la OTAN, en realidad. Pero no por esto hay que desmerecer la acción y la valentía de los pilotos, de los marinos y de los soldados argentinos. No hay que desmerecerla. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y de hecho es una frase que se repite constantemente en las distintas charlas que los soldados dan, y hay un montón de historias de heroísmo y de hidalguía y de amor al prójimo en todo el acontecimiento, como decía, de la guerra del Atlántico Sur, que duró el combate frente a los británicos. Así que por ahora, digamos, quedemos, ¿no?, con esto, con todo esto que hablamos, con los aspectos geopolíticos, con los errores estratégicos argentinos, con esta trampa, este ardid planeado por la OTAN, en un contexto, como decía Perón, que un fenómeno se explica dentro de otro fenómeno más grande, en un contexto de Guerra Fría y de esa expansión soviética hacia los mares. Nos vemos la próxima. Por defender mi nación, si muero en esta ocasión, con orgullo moriré. Mi alma encomendaré a la Virgen de Itatí. Murió un gaucho guaraní